Hola, mi nombre es Natalie y me toca hablar sobre la situación actual de los derechos humanos y su aplicación. En las últimas décadas los derechos humanos han avanzado, pero aún enfrentan desafíos en áreas como la justicia, la protección de minorías y la libertad de expresión. Los organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional promueven su protección, aunque persisten discrepancias en su aplicación debido a factores políticos, económicos y culturales. La situación de los derechos humanos a nivel mundial consta de dos fases: los avances y los desafíos. En los avances podemos incluir que se ha logrado la promoción de la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ+, la educación, la disminución de la pobreza extrema, y los indicadores de vida en muchas partes del mundo han mejorado como resultado de los esfuerzos del Índice de Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que tiene un impacto directo en los derechos de la salud, la educación y el bienestar. No obstante, estas mejoras no han sido homogéneas en todos los países. En la parte 2 tenemos los desafíos, que consta también de dos partes: los conflictos armados y la represión política. En conflictos armados tenemos las regiones como Medio Oriente, el conflicto Siria-Yemen, y en África, Sudán del Sur con Etiopía. Los conflictos armados continúan generando violaciones graves a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, asesinatos indiscriminados y crímenes de guerra. También tenemos la represión política, que requiere los gobiernos autoritarios como China, Rusia y Venezuela, que han sido criticados por la represión de disidentes políticos. Los derechos humanos en el Perú reflejan complejidades estructurales por la desigualdad económica, la corrupción política y la carencia de acceso a los servicios básicos. Algunos puntos clave pueden ser cuatro: la desigualdad y la pobreza, la violencia y la corrupción política, los derechos del pueblo indígena y los feminicidios y violencias de género. Algunos pasos claves para entender la aplicación de los derechos humanos pueden llegar a ser la protección frente a los abusos en situaciones de conflicto, pues la represión política y discriminación. Los derechos humanos sirven como herramienta para proteger a las personas vulnerables. El acceso a los recursos y servicios esenciales, pues los derechos humanos garantizan el acceso a los recursos esenciales como la educación, salud y trabajo. La denuncia y justicia: cuando los derechos son violados, las personas pueden recurrir a tribunales o a organizaciones de derechos humanos para buscar justicia. Y las implicaciones universales: que los derechos no solo protegen a las personas en situaciones extremas, sino que también aplican en la vida cotidiana. Como ejemplos destacados podemos contar tres: la libertad de expresión, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la educación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mariela Fernanda Vegas Borda y el día de hoy voy a abordar el tema sobre historia de los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de derechos fundamentales que las personas poseemos por el simplemente hecho de haber nacido. Estos derechos son universales y inalienables, lo que significa que son aplicables a todas las personas. La primera constancia conocida de una manifestación en defensa de los derechos humanos tenemos el cilindro de Ciro. ¿Pero quién es Ciro? Ciro, más conocido como el Ciro el Grande, fue un rey persa que conformó la autoridad del antiguo imperio. Conquistó Babilonia en 539 a.C. Y el cilindro, como podemos observar, consta de tres: liberó a los esclavos, trajo libertad religiosa y igualdad racial. En la segunda manifestación de defensa de los derechos humanos tenemos el reinado de Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin tierras. ¿Pero por qué se le llamaba así? Bueno, tras la muerte de sus familiares, Juan no heredó ninguna tierra, a lo que obviamente se le llamó así: Juan sin tierras, Juan. Okay. Gobernó entre los años de 1116 hasta 1215. Logró adquirir un gran patrimonio, convirtiéndose en un gran vasallo, a pesar de no haber tenido ninguna sola tierra. Conspiró contra su hermano, el rey Ricardo Corazón de León, y tras la muerte de su hermano, pues él se proclamó rey de Inglaterra y mantuvo una guerra contra Francia. La guerra con Francia provocó una estabilidad totalmente económica y Juan I optó por apropiarse de los terrenos de los ciudadanos y crear nuevos impuestos para así generar más dinero aún. En octubre de 1214 se llevó a cabo el encuentro entre los bandos enfrentados. Los varones apelaron a las antiguas leyes de Enrique I, pero sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. En 1215, una segunda reunión, que tampoco se llegó a ningún acuerdo, provocó el resultado de una guerra civil. Al final, ante la falta de apoyo de los grandes propietarios, caballeros y el pueblo, Juan se vio obligado el 15 de junio de 1215 a firmar el documento conocido como la Carta Magna. La Carta Magna, considerada uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna,
Contenía 63 cláusulas y más de 4.000 palabras. Entre las cláusulas podemos observar algunos conceptos: iglesia libre de intervención del Estado, derecho del Estado de los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, protección de un impuesto excesivo, derecho de las viudas a decidir a no volver a casarse, principios de garantías legales e igualdad ante la ley, prohibición de soborno y mala conducta de funcionarios públicos. De estas cláusulas, la más importante es la cláusula 39, que dice así: ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. Tenemos la tercera manifestación de defensa de los derechos humanos, que sería la petición del derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada al rey Carlos I. Esta petición se realizó como una declaración de libertades civiles a rechazo de las impopulares políticas del rey, que el rey arremetía contra ellos pidiendo préstamos forzosos o encuartelamiento de tropas en las casas de los súbditos. Ante todo esto, los pobladores se vieron en contra de sus políticas y se rebelaron. El Parlamento inglés, obviamente, que no estuvo de acuerdo con las medidas que tomaba el rey Carlos, también arremetió hacia él, creando así la petición del derecho. Entre esta podemos observar aquí 4. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una casa aprobada, a ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos y no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. La cuarta manifestación en defensa de los derechos humanos tenemos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia a su principal autor, Thomas Jefferson. Escribió la declaración con una explicación meramente formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. La declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, y inicialmente la declaración se publicó como un impreso gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas principales: los derechos individuales y los derechos de la revolución. La quinta manifestación en defensa de los derechos humanos tenemos la Constitución de Estados Unidos. Es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Fue escrita en el verano de 1787 en Finlandia y es la constitución más antigua en uso. Define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de todos los ciudadanos. Seguidamente tenemos la sexta manifestación en defensa de los derechos humanos, que sería la Carta de Derecho. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución, también conocida como la Carta de Derecho, son las 10 primeras más importantes, y entre estas podemos leer la libertad de expresión, la libertad religiosa, derecho de tener y portar armas, derecho de reunirse, libertad de petición, prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, prohíbe el castigo cruel e inusual, prohíbe la autoincriminación obligada, prohíbe al gobierno federal privar de cualquier persona de la vida, libertad, y garantizar un juicio público rápido con un jurado imparcial. También prohíbe el doble enjuiciamiento. En 1879, tras la caída de la monarquía francesa y la toma de Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó a la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República Francesa. Ante esta tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Podemos rescatar 3: libertad de propiedad, seguridad y protección a la opresión. En la octava manifestación en defensa de los derechos humanos tenemos el primer convenio de Ginebra. Tuvo su origen en Suiza en 1844 en una conferencia diplomática que fue organizada justamente en Ginebra, Suiza, a la que asistieron 16 países europeos y varios países de América. La conferencia fue convocada por el Consejo Federal Suizo y por la Comisión de Ginebra. El objetivo era adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Uno de los puntos a tocar fue la obligación de proporcionar atención médica sin discriminación a los soldados heridos o enfermos, respetar el transporte y el equipaje del personal médico que lleva el signo distintivo de la Luz Roja. Y como último tenemos la novena manifestación en defensa de los derechos humanos, que sería la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que ya todos lo conocemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, que se liberó violentamente entre 1939 y 1945, causando destrucción y muerte en ciudades de Europa y Asia, mientras las fuerzas rusas rodeaban la resistencia alemana de Berlín y los infantes de la Marina y de Estados Unidos luchaban, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en el abril de 1945, con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. La declaración proclama los derechos inherentes a las personas y el respeto mutuo para así lograr una paz mundial. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les presentaremos el tema de los derechos humanos. Mi nombre es Andrea Reyes y yo les explicaré sobre el surgimiento de la idea de los derechos humanos. La introducción. La idea de los derechos humanos tiene sus raíces en la historia de la humanidad y ha evolucionado a lo largo de los siglos.
Aunque sus fundamentos se pueden rastrear hasta la antigüedad, el concepto moderno que conocemos hoy comenzó a tomar forma en el siglo XVII y XVIII durante la Ilustración. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los primeros documentos que sentó las bases para los derechos humanos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en Francia en 1789 durante la Revolución Francesa. Este documento afirmaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, sentando un precedente fundamental en la lucha por la justicia y la igualdad. La Revolución Francesa también inspiró movimientos en otros países y otras regiones, promoviendo la idea de que el Estado debía respetar y garantizar ciertos derechos básicos a todos los ciudadanos. Expansión de los derechos. El siglo XIX vio la expansión de estas ideas con la abolición de la esclavitud en muchas partes del mundo y el surgimiento de movimientos por los derechos civiles y laborales. Varios filósofos y activistas defendieron los derechos individuales y la igualdad ante la ley. El contexto de la Segunda Guerra Mundial. El contexto de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto puso de manifiesto la necesidad urgente de un marco internacional para proteger los derechos fundamentales de todas las personas. En respuesta a estos horrores, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue fundada en 1945 y en 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento marcó un hito histórico al establecer un conjunto de derechos inalienables que pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Podemos concluir de que hoy en día los derechos humanos son reconocidos y protegidos a nivel internacional, pero su defensa sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. La historia de los derechos humanos es un recordatorio de que la lucha por la dignidad, la libertad y la igualdad es continua, y que todos tenemos un papel en su promoción y protección. Doctor Galvez, muy buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Julián y les voy a hablar sobre países con baja puntuación en el cumplimiento de los derechos humanos. Estos incumplimientos se pueden deber, en su mayoría, a regímenes autoritarios, censura y control de medios, una crisis económica, falta de conciencia y educación, conflictos armados, entre otros. A continuación, les mencionaré una lista de países que se encuentran en falta y sus motivos para que vayan relacionando estas faltas con los derechos humanos. Países que históricamente han tenido baja puntuación en el cumplimiento de los derechos humanos. Algunos de ellos incluyen a Corea del Norte, conocida por su régimen autoritario, la represión política, la falta de libertades civiles y el control absoluto del gobierno sobre la vida de sus ciudadanos. China enfrenta críticas por la represión de la disidencia, la censura de medios, el tratamiento de minorías como los uigures, tibetanos y las violaciones de derechos en Hong Kong. Siria, la guerra civil ha llevado a violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y ataques civiles. Irán, reportes de ejecuciones, encarcelamiento de disidentes, restricciones a la libertad de expresión y de derechos de las mujeres. Sudán del Sur, en medio de un conflicto interno hay informes de violencia, desplazamiento forzado y violación a los derechos humanos. Venezuela, problemas de represión política, crisis humanitaria, violaciones a la libertad de expresión y persecución de opositores. Rusia también ha enfrentado críticas por la represión de la oposición política, la censura y la violencia contra grupos minoritarios. Cuba también, con restricciones severas a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como el encarcelamiento de disidentes políticos. Pakistán, problemas como la violencia sectaria, los ataques a la libertad de prensa y la discriminación contra mujeres y minoría son preocupantes. Egipto, la represión política, el encarcelamiento de disidentes y la restricción de libertades civiles con características del régimen actual. Y como todo esto podemos apreciar en su mayoría se debe a problemas políticos o guerras civiles, las cuales hacen que en general los derechos humanos de los habitantes sean reprimidos o violados, haciendo de este un país en caos o sin ética alguna.